Ahora la ciencia se abre un espacio en el universo del rock para traernos un especial de divulgación científica. Esto es Científicos Vorterix. Temporada 2. Bienvenidos a la cuarta y última entrega de Científicos Vorterix, el especial de divulgación científica, en donde venimos entrevistando a distintos profesionales que nos ilustraron sobre sus investigaciones más radicales y vanguardistas. Antes que nada quiero agradecerles, la verdad que todos los años, mejor dicho, desde el año pasado y hemos puesto a 4 científicos una vez al año. Y la verdad que pasan cientos de miles de personas, más de 150.000 personas, volvieron, no solo lo ven en línea cuando lo estamos haciendo en vivo, escuchándolo por radio y por internet, sino que después al micrositio más de 150.000 personas estuvieron viendo de vuelta todo esto. Así que bueno, nos alegra que les interese o por lo menos los movilice para algo. En lo que va de este especial ya hablamos sobre biotecnología, aeronáutica, geología. Y hoy es el turno de la materia que más me costó en mi vida, que es química. El entrevistado es el doctor Ernesto Calvo. Es doctor en química por la Universidad Nacional de La Plata. Fue y es especialista en físico-química y electroquímica. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Londres, Imperial College, y en Case Western Reserve University en Cleveland, Estados Unidos. Es profesor titular regular de la UBA e investigador principal de CONICET. Desde 2008 es director del Instituto de Química de los Materiales, Ambiente y Energía, INQUIMAE, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Entre el 2009 y el 2011, ha sido vicepresidente de la Sociedad Internacional de Electroquímica, ha recibido varios premios, entre ellos el Fellow de Royal Society of Chemistry del Reino Unido y el Fellow de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Doctor, lo felicito antes que nada, la verdad. Una vida útil. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Bueno, encantado. Decía, la química, cuando uno la ve desde el colegio, que es tal vez el primer acercamiento que uno tiene, si es que no es un entusiasta o le llegó por otro lado, es complicada. Y por otro lado, siempre recuerdo que uno de los regalos que más me gustaron de chico fue mi pequeño laboratorio de química que venían en caja y me fascinaba y me daba un montón de elementos que casi me parecía cercano a la magia. Que después con el colegio lo perdí un poco, ¿no? ¿Coinciden que a veces entre lo académico y lo entretenida que puede ser la química, a veces hay como un gran abismo? A veces el problema es que los chicos que tienen curiosidad la pierden cuando le dan todo digerido en el colegio, digamos. Claro. A ver, la química es una gran aventura de conocimiento. Como vos decías, ese juego de química te permitió a vos hacer cosas por vos mismo, digamos, explorar la curiosidad. Y después te forzaron a aprenderte de memoria nomenclatura, fórmulas y cosas que seguramente estaban muy mal explicadas. Ahora, la química es la gran aventura de las moléculas. Claro. O sea, la química empieza en las moléculas son todo para un químico. El químico puede predecir moléculas, puede fabricar moléculas, analizarlas. La forma de las moléculas en el espacio es importante, desde los olores que percibimos dependen de la forma de las moléculas y la herencia depende de una molécula muy conocida que es el ADN, digamos. O sea, las moléculas son todo en la química. Y bueno, últimamente con las computadoras, la química computacional ha hecho cosas increíbles, digamos, que si bien se saben desde los años 20, recién ahora se han podido explotar por la capacidad de las computadoras. La capacidad de simulación, ¿no? Se acuñó la frase in silico. O sea, vos habrás oído hablar in vitro. Claro. ¿No? In vitro, in vivo. Bueno, in silico significa utilizar un chip, utilizar una computadora para hacer cálculos sobre moléculas que de otra manera no se pueden hacer, aunque en teoría se podían hacer desde 1930. Y esto ha expandido mucho las posibilidades de la química, digamos. El químico está interesado en cómo se unen los átomos, qué forma tiene una molécula, por qué una molécula es diferente a otra y tiene distintas propiedades, ¿no es cierto? Claro. Yo le decía, todo es química de alguna forma, ¿no? Desde lo que comemos, cómo cocinamos, cómo se modifica. Y uno siempre lo piensa, a lo mejor, digamos, del mundo más llano, que es a lo mejor en el cual estoy, en el cual me muevo. Uno siempre piensa química en base a medicamentos y otro tipo de cosas, ¿no? Pero hablando de química,
Siempre pienso que también las alteraciones del medio ambiente son alteraciones químicas de alguna forma, ¿no? Se ha cambiado ciertas estructuras o han terminado dañándonos. ¿Por qué la química no nos puede ayudar, o por lo menos no vemos que nos pueda ayudar en sacarnos de encima ciertas modificaciones que le han pasado al medio ambiente? Bueno, de alguna manera es culpa de la química, la contaminación del medio ambiente, el efecto invernadero, que está científicamente probado que lo produjo el hombre. Los químicos hicieron moléculas que no existían en la naturaleza y que son tan estables que pueden alterar el fenómeno de la capa de ozono, ¿no es cierto? Sí. Pero también son los químicos los únicos que entienden cómo decontaminar, cómo detectar la contaminación. Realmente en nuestro instituto, digamos, estudiamos la química de materiales, ambiente y energía. Y estas tres químicas están muy relacionadas, porque para tener un ambiente limpio tenemos que diseñar materiales desde el vamos, desde una computadora, luego sintetizarlos y pensar cómo se van a disponer esos materiales. O sea, al final de su vida, que esos materiales no se acumulen o interactúen negativamente con el medio ambiente, ¿no es cierto? La química de la biología es totalmente sostenible. O sea, la química de la biología no altera el medio ambiente, justamente, participa de él, es parte de él. Parte de lo que está contando, ¿no? Con el petróleo y todo lo que utilizamos que dañan tanto al ambiente, está viéndose modificado al saber que hace mal y de estar trabajando. Pero yo sé que ustedes están trabajando en qué va a pasar cuando no haya petróleo, ¿no? Como, con los combustibles, con el entorno. Ciertamente, una preocupación de todos los químicos en el mundo en este momento es qué va a pasar en una economía post-petróleo. Claro. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que fabricar, sin el petróleo, combustibles, vamos a tener que fabricar fibras, medicamentos, fertilizantes, anticonceptivos, todo tipo de sustancias químicas que hoy de alguna manera vienen de subproductos del petróleo. Y en eso hay un gran desafío, que es producir uniones carbono-carbono. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos dióxido de carbono, que en este momento sobra en el aire y que produce el efecto invernadero, y tratamos de hacerlo reaccionar para dar moléculas de metano, etano, etanol, y a partir de ahí toda la química orgánica que querramos, ¿no es cierto? Básicamente para vestirnos, para curarnos, para mantenernos calientes, para movilizar nuestros medios de transporte. Y este es un desafío muy grande porque, digamos, tarde o temprano no vamos a tener el petróleo, lo vamos a tener cada vez más caro, y el petróleo sabemos que contamina. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos? Fíjese que el petróleo, digamos, se generó a partir de la única energía disponible fuera de la Tierra, que es el sol. El sol produjo fotosíntesis, la fotosíntesis produjo bosques, esos bosques, digamos, se descompusieron en profundidad y produjeron petróleo. Bueno, tenemos que aprender a hacer lo mismo, pero en una forma sostenible. Bueno, lo que propone es win-win, no todos ganan, agarra lo que hicimos mal, todos esos humos que quedaron y vemos cómo los podemos volver a reciclar. Nos sacamos de encima de esos problemas y encima tenemos un combustible. Pero ¿qué tan cerca estamos de eso? Porque vemos que hay autos que quieren utilizar o a través de la biología con las algas que toman parte del dióxido de carbono e intentan purificarlo, pero ¿se ha logrado poder agarrar todos esos gases que están mal habidos en el ambiente y traducirlos a cosas más aprovechables como pueden ser los combustibles? Se han hecho muchísimas cosas, por ejemplo el dióxido de carbono, tratar de enterrarlo en los océanos, pero eso no nos ayuda mucho, simplemente disminuye el dióxido de carbono. Hay intentos serios y hay trabajos científicos muy importantes. En nuestro instituto, entre otros, estamos trabajando en fijar el dióxido de carbono, reducir dióxido de carbono y producir metano, etano, como alternativa a generar compuestos que hoy los obtenemos a partir del petróleo. Es decir, no solamente materiales, sino también cómo resolver problemas de energía. Y en energía, bueno, un problema es del petróleo, y otro problema es cómo guardamos la energía verde. Si tenemos energía eólica o energía solar, por ejemplo, cómo no podemos guardar la electricidad, excepto que la guardemos en compuestos químicos. Y esos son las baterías, los sistemas de almacenado de energía. O a través de guardarlo como hidrógeno, que es un vector, y tenemos celdas de combustible. En esto sí se está avanzando muchísimo, y una posibilidad es electrificar los sistemas móviles, los autos, camiones, etcétera, que son grandes contaminantes y productores de dióxido de carbono.
Doctor, entiendo que estamos buscando energía, cómo acumular energía, todavía no existe la gran pila trasladable y enchufarla a una ciudad y darle energía, todo eso, pero se está avanzando bastante. Sé que usted ha trabajado en esto, si no me equivoco, y entiendo también que en la Argentina hay una gran fuente para extraer litio. El litio se está viendo como una de las grandes posibilidades para poder armar baterías con mucho más rendimiento, con mucha más capacidad. ¿Es así o estoy equivocado? ¿Es una utopía pensar eso en el litio? No, es así, digamos. Las mayores reservas de litio en salares de altura, o sea, como salmuera, que es fácilmente extraíble, están en norte de la Argentina, noroeste de la Argentina, en Catamarca, Salta y Jujuy, en el Uyuni, en el sur de Bolivia, y en Atacama, en el norte de Chile. Perdón que le interrumpa. No entiendo la relación sal-litio. Bueno, el litio se puede obtener de dos formas, básicamente. De compuestos que tienen litio como espodumeno, que son minerales, ajá, pero ahí hay que romper uniones químicas y eso cuesta energía, cuesta mucha energía. Entiendo. De hecho, hay mucho espodumeno en Córdoba y se lo explotó para la fabricación de vidrios y de otras cosas. En el NOA, digamos, y en ese triángulo del litio, Bolivia, Chile y el noroeste argentino, hay salares, hay lagos de sal, sí, que son capas alternadas de salmuera y de sal. O sea, usted pisa un polvo blanco, que es la sal, por debajo hay un líquido, que es la salmuera, que es una solución altamente concentrada de sales. ¿Esas sales qué son? Son cloruro de sodio, de potasio, de litio. Y ahí hay 1 gramo por litro de cloruro de litio. Entonces, extraer de ahí el litio es una fuente de energía importante, porque ese litio va a formar parte de las baterías de ion litio, que son las que hoy tenemos en los celulares, claro, en las laptops, y de las baterías más avanzadas, que todavía no existen comercialmente, pero que se trata de desarrollar, como litio-aire, litio-azufre, que se supone que van a ser las que van a poder ponerse en vehículos como automóviles. Doctor, pero lo que entiendo es que una vez que pasamos el litio que estaba en el suelo y lo hacemos baterías, después vamos a tener un problema muy grande con todas las baterías que no vamos a usar. No, seguramente si usted compra un auto con una batería de unos 5 kilos de litio, la batería de un auto, digamos, va a tener unos 5 kilos de litio. Y va a costar, en este momento cuesta $25.000. Si se consigue una producción masiva, usted no va a comprar la batería, va a comprar un auto y seguramente va a tener un leasing de la batería. No va a ser dueño de la batería, va a estar obligado contractualmente a entregar la batería cuando cambia el auto y ese litio se va a reciclar. Porque, digamos, si no, no es sostenible el sistema. Doctor, sabe mucha gente desde que estamos haciendo esto de Científicos Vorterix, intentando divulgar un poco lo que sucede. También nos estamos asombrando de muchas cosas que están sucediendo en el país. ¿La química ha avanzado en estos últimos años en el desarrollo? Usted ha optado por volver a dar clases acá, pudiendo tener la posibilidad, y habiéndose formado también afuera, de tener a lo mejor casi un parque de diversiones de la química y ha vuelto al país. ¿Cree que hay un desarrollo? ¿Vale la pena estudiar química en la Argentina? Sí, vale la pena, digamos, es la pasión del conocimiento, digamos. Hacer ciencia divierte, es muy divertido hacer ciencia. Digamos, no somos tan nerds como parece que fuéramos, sino que realmente es muy divertido, porque es descubrir, es lo que le pasa a una criatura antes de ir al colegio. Es absolutamente curioso. Mi nieto es curioso, y pregunta constantemente, y está constantemente haciendo prueba y error. Eso es lo que hace un científico, digamos. Si hay posibilidades en la Argentina. Últimamente, en los últimos años, hemos tenido mucho apoyo en el área científica, han vuelto muchos investigadores. Obviamente, uno tiene que saber cuáles son las limitaciones, cuáles son los presupuestos, cuál es el límite, digamos. Yo he trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Europa, y las condiciones son diferentes. Pero aquí se puede trabajar. De hecho, tenemos algo así como 120 becarios en Inquimae trabajando, con becas de CONICET, de la universidad, con becas de otras instituciones, con contratos con empresas. Y realmente, si usted ve, lo invito a que le hagan una entrevista a los chicos que están haciendo investigación en el laboratorio. Son chicos jóvenes, normales, normales. Realmente nos divierte mucho esto, y que lo hacen no solamente porque ganen un sueldo bueno o malo, sino porque es un gran desafío. Es un desafío personal, ¿no? Y es realmente divertido hacer ciencia. Doctor Calvo, ¿qué lo motivó a usted a estudiar? ¿Qué lo hizo ser quien es hoy en día? Bueno, siempre me gustó la química, desde chico, no puedo decir desde cuándo, digamos, siempre tuve un laboratorio en casa y era algo que me atraía muchísimo, el hecho de poder experimentar, de poder
hacer algo en un tubo de ensayo, digamos, en esa química. Ahora la química se expresa de otra manera, no solamente en tubos de ensayo, se expresa en la biotecnología, en la ciencia de materiales, todos los sistemas electrónicos, cualquier iPad, cualquier computadora o teléfono funciona gracias a la química, porque los materiales se han fabricado con procesos químicos que no ocurren en un tubo de ensayo. Bueno, todo eso me motivó a estudiar química. Estudié química acá en la Universidad de Buenos Aires, después hice el doctorado en la Universidad de La Plata y después, como mucha gente, fui al exterior a perfeccionarme. Y volví porque, digamos, ¿se acuerda de la película Madre en Argentina? Sí. Porque uno es el negro en Avellaneda, digamos, porque realmente el desafío de construir algo acá es realmente importante. En otras sociedades está todo armado, digamos, y casi uno lo hace profesionalmente y sin tanta pasión, ¿no? O sea, me parece que eso, y creo que estoy transmitiendo un poco lo que sienten muchos de los chicos que están en el laboratorio, digamos, ¿cierto? Que además tienen posibilidades de viajar, porque la ciencia es internacional, existen sistemas de beca. En este momento, fíjese, nosotros tenemos la doctora María del Pozo, que es española, la doctora Catherine Adam, que es francesa, una estudiante, Natalia Moyukina, que es ucraniana, y al mismo tiempo tenemos a Santiago Herrera, en este momento pasando 4 meses en Alemania, haciendo experimentos muy especiales en un laboratorio, digamos, único. O sea que también se viaja, también se conoce otros países, se toma distancia, se ve otra perspectiva, y realmente se divierte mucho haciendo química. Doctor, pero recomiendo a los chicos, digamos, no solamente juego de química, digamos. Olvídense lo que vieron en el secundario, toda esa cosa aburrida, la nomenclatura y demás, porque en realidad, ¿qué es la química? Es racionalizar propiedades, digamos, entender por qué las cosas son de una determinada manera, como la tabla periódica. Yo puedo ir produciendo ideas sobre compuestos, conociendo ciertas reglas generales. Ahora, el problema es que en general nos enseñaron la química memorizando nombres, fórmulas. Es como la matemática, a nadie le gustaba la matemática, pero fíjese Paenza, llena estadios de fútbol con la matemática. Doctor Calvo, mi última pregunta tiene que ver, se lo pregunto a todos los investigadores, sobre todo que en la investigación encuentra respuestas. Dentro de la respuesta también está quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos formamos. ¿Cómo es su relación entre, bueno, en ir encontrando respuestas, estudiar respuestas, entender de dónde venimos, cómo vamos con, digamos... esto lo estábamos charlando antes, por eso se lo pregunto a usted también, aprovechando el día, con respecto a las creencias personales, ¿no? A la fe, a creer en otro tipo de cosas. ¿Qué tan frío lo ha puesto haberse vuelto un científico? Se lo hemos preguntado a otros anteriormente, me gustaría saber su opinión. Pues son dos planos distintos, digamos. El plano de la fe no puede demostrarse racionalmente, y la ciencia no puede aceptar dogmas, digamos. Hay científicos que son creyentes, otros científicos son agnósticos, digamos, pero son dos planos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Desde la ciencia, digamos, uno no puede demostrar la existencia de Dios, y desde la fe no puede manejar la ciencia porque estaría aplicando dogmas. O sea que son dos planos. Yo creo que uno va a encontrar gente muy creyente, que son muy buenos científicos, y gente que son agnósticos y son muy buenos científicos, y ambas son muy buenas personas. Se puede convivir entonces. Así es. Doctor Ernesto Calvo, fue un gusto realmente haber dialogado con usted. No, muchísimas gracias a ustedes. Le mando un abrazo grande. Así pasó el doctor Ernesto Calvo, director del Instituto de Química de los Materiales, Ambientes y Energía de la UBA. De esta manera vamos a dar por terminada esta segunda temporada de divulgación científica. Realmente agradezco a todos los que participaron, al doctor Barón de la Universidad Nacional de Cuyo, al ingeniero Caballini de la UTN de Aedo, al doctor Albanesi de la Universidad Nacional de Córdoba y, como para terminar, nuevamente al doctor Calvo, que estuvimos charlando con él sobre química. A todos ellos, muchas gracias por haber participado en esta segunda temporada del ciclo que hemos dado en llamar Científicos Vortex, y a ustedes también por haberse prendido, entenderlo, y a lo mejor que los movilice para hacer otras cosas. La verdad que nada está asegurado, ni las cosas a veces son tan difíciles. A veces cuando uno se pone a investigar o lo moviliza esto de la química y cree que uno no está para la química, uno empieza a leer, se empieza a encontrar, y a lo mejor te es más fácil de lo que pensabas, y ahí encontrás una carrera o, por qué no, una satisfacción de vocación.
Durante una semana más vamos a dejar todas estas entrevistas en vorterix.com, en el micrositio de Científicos Vorterix, donde no solo vas a poder revivirlas, sino que también vas a poder descargarlas de manera totalmente gratuita. Por lo que este ciclo será hasta el año que viene, cuando volvamos con la temporada número 3 de Científicos Vorterix. Así pasó. Científicos Vorterix. El especial de divulgación científica de Tenemos Malas Noticias.